Buenos días. En este video veremos cómo se implementa el modelo de efecto máximo EMAX que hemos estudiado como una herramienta para describir la relación concentración-efecto farmacológico utilizando datos simulados. Aquí está anotado el modelo que dice que el efecto farmacológico es igual al efecto máximo multiplicado por la concentración y dividido por la concentración más la concentración eficaz 50. Entonces, estos elementos los hemos apuntado en la tabla de la derecha, donde vemos EMAX, concentración eficaz 50, y las concentraciones de un fármaco que van de 0 a 57 en pasos de 0.1 y el efecto que vamos a calcular en función de los anteriores. Entonces, tenemos aquí la ecuación que dice que el efecto es igual a efecto máximo, que está en columna F, fila 5, y como es un parámetro fijo, anotamos un signo peso antes de la columna y un signo peso antes de la fila, multiplicado por la concentración, que la tenemos acá en columna H, fila 5, y como es variable no va con signo peso, dividido slash por la concentración en H5 más la concentración eficaz 50, que la tenemos acá en la columna G, fila 5, también anotados con un signo peso. Si bajamos por el efecto, vemos cómo va cambiando el valor de concentración por filas. Vamos al gráfico y le damos entonces a insertar un scatter plot y nos muestra esta ventanilla donde vamos a indicarle los datos que queremos que considere. Entonces vamos a seleccionar datos y le decimos desde dónde hasta dónde empieza la concentración en H5 y el efecto empieza en I y termina en la fila 532. Entonces tenemos que modificar acá desde H5 hasta I532. Y vemos aparecer entonces el gráfico de efecto en función de la concentración en una representación aritmética, y le podemos dar el nombre al gráfico: concentración versus efecto. Pero también podemos representar esto en una escala semilogarítmica, es decir, con el eje X, que es donde va la concentración, en logaritmos. Por lo tanto, logaritmo, hemos puesto aquí una columna antes del efecto para transformar los datos de concentración y lo que vamos a graficar a continuación. Entonces, anotamos en esta columna que va a contener el logaritmo, entonces igual al logaritmo en base 10 de los valores de concentración, sin considerar el 0 para que no se indefina. Entonces la concentración está en columna Q y empieza en fila 6 hasta la 532. Y el efecto es el mismo que ha sido calculado sobre las concentraciones, porque solamente queremos cambiar la escala, digamos, en el eje X. Vamos al gráfico e insertamos un scatter plot y ampliamos entonces los datos no solo para tomar la concentración, sino tomar la concentración y el efecto. Le damos a seleccionar datos y queremos que se extienda hasta la columna S. Y vemos entonces que para los mismos datos de efecto, la representación nos muestra con mayor énfasis la representación semilogarítmica, los datos donde ocurre la mayor velocidad de cambio del efecto en función de la concentración. Y podemos darle el título log, donde vemos concentración versus efecto. Al analizar un sistema biológico, una serie de agonistas químicamente parecidos que actúan sobre los mismos receptores, algunos producen una respuesta máxima, es decir, la mayor respuesta que puede producir el tejido, y otros solo producen una respuesta submáxima. Un agonista parcial tiene entonces menor valor de Emax que el agonista completo. Y es lo que vamos a ver en el ejercicio a continuación,
donde hemos agregado una columna a la derecha para incluir el efecto de un agonista parcial y que va a estar calculado entonces sobre un valor de Emax más bajo que el efecto del agonista total, que tomaba como valor de Emax un valor de 20 y en este caso, perdón, si vamos a la ecuación del efecto del agonista parcial, vemos que está parametrada en función de un Emax de 12, que está señalado en la columna W fila 5. Vamos al gráfico. Y insertamos entonces un gráfico que nos muestra solamente la columna Z. Vamos a cambiar datos y le damos a el comando select data y queremos que considere, claro, desde la columna Z, pero hasta la columna AA que está al lado para poder mostrar los datos del agonista completo. Y es lo que aparece aquí, un gráfico igual al anterior, ¿verdad? Con un Emax de 20. Vamos a incluir entonces el efecto del agonista parcial y significa extendernos hacia la columna de la derecha que es AB. Y vemos entonces cómo el efecto del agonista parcial es inferior al efecto del agonista completo para todo valor de concentración. Y podemos darle el título a este gráfico. Parcial. En el caso del antagonismo competitivo, en algunos casos se reproduce exactamente el efecto teórico, pero no siempre queda tan clara la distinción entre agonismo competitivo reversible e irreversible. Y esto se debe al fenómeno de reserva de receptores, pues si la ocupación por el agonista necesaria para producir una respuesta biológica máxima muy pequeña, imaginemos 1% del número total de receptores, es posible bloquear irreversiblemente casi el 99% de los receptores sin reducir la respuesta máxima. Una ocupación menor por el antagonista provocará un desplazamiento paralelo de la curva de concentración-efecto que no se distingue del antagonismo competitivo reversible. Las concentraciones crecientes del antagonista, en cambio, permiten poner en evidencia su capacidad de bloqueo irreversible, que es lo que vamos a ver en esta tabla, donde tenemos una columna de efecto calculado en función de estos parámetros, ¿verdad? De la concentración y de Emax y S50, donde Emax está en la columna AE fila 5, S50 está en la columna AF, ¿verdad? Como vemos aquí. Y el efecto de un antagonista competitivo irreversible a concentraciones crecientes desde C1 hasta C4. Entonces, vamos a la ecuación que nos muestra que a concentración 1 se manifiesta el antagonismo competitivo sobre el parámetro concentración eficaz 50, cuyo valor aumenta, es decir, disminuye la potencia del agonista completo. Vamos al efecto a concentración 2, aumenta aún más la concentración eficaz 50, que es lo que está señalado acá, ¿verdad? Toma el valor de la fila 7. A concentración 3, vamos a la fila siguiente, toma el valor de la fila 8, que es 40, y finalmente el efecto a concentración más alta se va a manifestar por una caída del valor del parámetro Emax, que es el que aparece acá, ¿verdad? En la columna AE, fila 6, que cae de 30 a 20. Vamos al gráfico. Insertamos el gráfico y vamos a seleccionar datos para mostrar lo que queremos ver.
Entonces, primero que muestre el efecto del agonista completo, nos extendemos hacia la columna de la derecha, ahí. Y aparece un efecto máximo de 30, ¿verdad? Que es coherente con lo que habíamos programado. Luego vamos a seleccionar datos para incluir las columnas de la derecha que muestra el antagonista a concentraciones crecientes. Entonces veamos la columna J, que disminuye la potencia del agonista completo. Vamos nuevamente a seleccionar datos para mostrar la columna AK, AL, a concentración 3 y a concentración 4, AM, que se manifiesta por una caída sobre el valor de Emax, expresando el bloqueo irreversible de receptores. Y podemos darle título a nuestro gráfico. Bien, ahora pueden ustedes manipular los valores de los parámetros en sus archivos para ver cómo varían estos gráficos de acuerdo al parámetro de interés. Por ejemplo, cambiemos el Emax de la agonista parcial acá. Vamos a decir, ¿qué pasa si fuese de 6? Y vemos cómo cae la curva. O, bueno, ustedes podrán entretenerse y preparar su control. Hasta la próxima.